Empezamos la presentación de este libro y lo primero, pues como siempre, aunque esté manido, pero no se puede dejar de hacer, hay que agradecer la asistencia y también agradecer que Ciento Volando, la librería, nos haya prestado este espacio y este tiempo, ¿no?, para poder esto. Vamos a tratar de una obra que yo como editor pues creo que va a marcar de alguna forma un hito en el pensamiento más vanguardista que podemos tener en estos momentos, porque hasta el momento, excepto posglobalismo, no ha salido un libro en el mercado que tenga una visión tan extensa y tan razonada como lo que estamos viviendo en estos momentos, porque el libro hace una especie de bisagra entre de dónde venimos, que es el globalismo, y hacia dónde vamos, que es, bueno, pues yo creo que la tendencia, al menos, de la desaparición del globalismo, ¿no? Es decir, vamos a un posglobalismo, y ahí es donde nosotros, Rice analiza profundamente todas estas cosas que heredamos del globalismo, que nos va a suponer en un presente y en un futuro, cómo va a ir evolucionando y cómo va a contornear nuestras vidas de una forma u otra. Lo que está claro es que el futuro está en disputa, es evidente, ¿no? La polarización, no solamente social, no solamente política, sino que también, muy especialmente, la geopolítica, que como una especie de cascada va cayéndonos hasta el último, ¿no?, de la fila, ¿no? Y la verdad es que Rice ha tenido la habilidad, ¿no?, de participar con su escritura, y es verdad, ha sido el primero, y el primero que da dos veces, como se dice, ¿no? Hay una evidencia que se ve en el libro, que cuenta Rice en el libro, que hay una especie de amenaza global, ¿no? Esa amenaza global, que hay un capítulo que trata de este asunto, y además no se anda con rodeos, es directo en el asunto, ¿no? Y nos sitúa directamente en el epicentro del problema. Nos coloca en hoy y ahora, qué está pasando, cómo estamos viviendo, por qué estamos en estas circunstancias. Y en el final, pues no se trata en realidad de una amenaza lejana o abstracta, es una cosa que todos palpamos, tocamos, sentimos, gustamos y disgustamos, ¿no?, por lo que estamos viviendo. Es al final, pues la verdad, ha ido generando un halo de incertidumbre, porque nos han tocado, pues por ejemplo, nuestras certezas. Estamos viendo que hay una decadencia cultural pasmosa, y vemos además también que hay una deshumanización brutal de nuestras sociedades. Y todo por un supuesto bien del progreso que no terminamos de entender muchos, ¿no? Cada vez hay menos gente que entiende este concepto de progreso, que en el fondo lo que el progreso avanza es sobre todo laminando nuestro pasado. No hay nada detrás que nos ampare, solamente hay una visión hacia adelante, y no somos nada sin una historia, sin una identidad, sin una realidad de nosotros. La verdad es que todos también lo vemos, aunque sigamos viviendo normales, pero hay una realidad de que nos sentimos más pobres, no porque yo sea pobre o porque tú seas pobre, sino porque vemos que hay un declive de la prosperidad general. Todo se cree, esto es la sensación que tenemos, ¿no?, de que en Europa todos los problemas se solucionan con dinero. Y no, hay muchos problemas que no se solucionan con dinero. Entre otras cosas, precisamente esa polarización que nos lleva a descalabros culturales uno detrás de otro, que ya no nos podemos llevar ya las manos a la cabeza, porque es que se nos ha gastado la cabeza de llevarnos las manos a la cabeza, ¿no?, uno detrás de otro, y sin embargo la vida avanza hacia un cataclismo, da esa sensación al menos, ¿no? Se ve que Rice nos recuerda que hay la promesa globalista de la prosperidad compartida, al final pues ha sido un espejismo, no es verdad. Vemos que existen unas cifras más o menos maquilladas, que vemos que nos hablan de cientos de miles de millones de euros o de dólares
que es que ya no nos asustan, ¿no? Nos ha hecho callo, ¿no? Esas llamadas de atención ya nos han hecho callo porque a nosotros no nos llega nada. O sea, es una especie de escaparate rarísimo que te dicen, tenemos esto en oferta, entras, no, ya no nos queda, ¿no? Siempre llegas tarde a lo que hay, ¿no? Y entonces esto pues genera pues lógicamente modelos de desarrollo que al final enriquecen solamente a unos pocos, mientras que la gran mayoría, millones y millones, desgraciadamente no solamente no van a más, ni tan siquiera se quedan como estaban, es que van a menos. Y estamos ante, esta frase no es mía, no es un razonamiento mío, porque lo hemos oído todos por aquí y por allá, ¿no? Pero estamos justamente, se nota ese declive cultural y del desarrollo social en que va a ser la primera generación que nuestros hijos van a vivir peor que nosotros. Incluso nosotros casi podemos vivir peor que los demás. Decía un amigo que algo mayor que yo, que había tenido 9 hijos y que había sido obrero toda su vida, obrero en una fábrica. Y entonces decía este señor, yo me casé, tuve un coche, además una furgoneta por el tamaño de familia, me compré un piso, veraneábamos todos los años, he tenido 9 hijos y un trabajo toda mi vida. Y hoy, ni trabajo, ni hijos, ni coche, ni familia, ¿no? ni casa, ¿no? Y es verdad, es una cosa pasmosa, ¿no? Solamente lo dice un señor que ya ha vivido lo que ha vivido, ¿no? Hay... el sistema ha dejado de servir al ciudadano. Es una realidad y ahora somos nosotros los que estamos al servicio del sistema y todo eso pues permite, por ejemplo, que todos nuestros datos estén sujetos a una serie de leyes, como por ejemplo la última de que vas a un hotel y tienes que dar hasta tu talla de zapatos, o tienes que ir a un sitio y tienes que registrarte en Hacienda para cualquier domiciliación, para cualquier comunicado, y si no te registras es tu problema haberlo hecho, ¿no? Tienes que... todos los impuestos, por supuesto, están justificados porque estamos en un sistema del que vives, ¿no? Y si no lo haces eres un egoísta, eres una persona que estás fuera del terreno de juego, ¿no? Y entonces, pues al final lo que vamos encontrando es que todo esto se debe a que a lo largo del tiempo, en las décadas de progresismo que se está viviendo desde hace ya, como digo, décadas, pues se ha ido generando una modernidad sin raíces. De tanto mirar hacia adelante, nos hemos olvidado de atrás. Y lo que hemos recogido al final es un vacío existencial que lo que ha hecho ha sido pues crear una especie de nihilismo disfrazado de progreso. No lo vemos. Nos están tapando permanentemente nuestra realidad de pensamiento, de sensaciones, de vida, de ilusiones del mañana, ¿no? Y es que el hombre sin pasado es un hombre sin futuro. Esto tampoco es mío, esto es una realidad que también es así, que ya el propio George Orwell lo dejó mucho más claro con su famosa frase de quien domina el pasado controla el presente y quien controla el presente domina el futuro, ¿no? Esto está pasando mientras tanto la sociedad cada vez más adormecida porque han conseguido laminar a través de una serie de sistemas propagandísticos y mediáticos, a su vez educativos, han laminado el pensamiento crítico, que es lo que al final al ser humano le hace ser curioso con la vida. Se hace preguntas sobre lo que le está pasando en ese momento en la vida, lo que está sucediendo con lo que le dicen, con lo que le hacen, con lo que me pasa, con lo que hago yo con los demás. Lo han laminado. Todos vivimos en nuestra burbuja de cristal, vemos lo que ocurre alrededor, pero a mí nada me afecta ni yo afecto a los demás. Esto es una realidad que también sucede por mucho que nos brinden la oportunidad de ser los más solidarios. De vez en cuando aparece en la prensa España otra vez la más solidaria porque ha donado más órganos. Bueno, cuando estás muerto ya eso te da igual, ¿no? O sea, te da igual que te quemen en el incinerador
con riñones o sin riñones, ya es un tema que te da igual. Pero eso al fin es estar vendiendo una realidad que no es cierta, ¿no? Porque ni tan siquiera las ONGs que nacieron y vivieron para dar un servicio de asistencia a la sociedad, a personas o circunstancias necesarias, al final se han terminado convirtiendo también en enormes negocios manejados por unos pocos. El libro no se limita a denunciar, ofrece alternativas, o sea, no es un libro de ¡ay, qué mal va todo!, no, es un libro que analiza lo que estamos viviendo, pero hace también unas propuestas potentes, contundentes, y lo veremos luego a través de algunas preguntas que le vamos a hacer a Ray y nos lo podrá explicar mejor, ¿no? Pienso que, desde luego, considero que es una obra necesaria para nuestro tiempo. Es una obra que abre los ojos, y además no nos los abre sujeto como en la película de la naranja mecánica, con unos alfileres que te sujetan los ojos, ¿no? Sino que es que te abre los ojos con razonamientos y de dentro a fuera, que es como hay que razonar, ¿no? Este libro, ya digo, no es una obra más, a mí no me lo parece que sea una obra más, es una herramienta para la batalla cultural en la que estamos todos sometidos, estemos en un lado o en otro, pero estamos ahí, y por lo tanto es una guía que nos ayuda a aquellos que no se resignan a esto es lo que hay. Me parece terrible, ¿no? O sea, es de las frases que, por cierto, están muy de moda de es que esto es lo que hay. Bueno, pues será porque tú quieres, o sea, porque no haces nada por cambiar, ¿no? Y me parece tristísimo, es parte que tiene otra frase todavía más desalentadora, ¿no? De lo importante es participar, ¿no? Bueno, entonces, ¿para qué corres, no? Si lo importante es participar, pues ya participo yo en el pasillo de mi casa, ¿no? Si yo voy a correr y al final van a dar un premio, que es que todos los que corren tienen premio. Bueno, o sea, es un desastre, ¿no? Van laminando permanentemente a la sociedad y a los individuos que la componemos, ¿no? Y solamente, pues, permitan que cierre ya esta presentación con una cita que resume este libro, ¿no? Que es de Ramiro Maeztu, que creo que no ofrece dudas, ¿no? De su calidad como pensador, ¿no? Y es que dijo que volver a lo eterno no es retroceder, sino avanzar hacia lo que permanece. Esta frase es una frase de oro que tendríamos que esculpir, no escribir ni pintar, hay que esculpir en mármol en las puertas de nuestras casas, pero no por fuera, no, cada vez que salimos a la calle la tenemos que tener por dentro, ¿no? Y leerla porque es lo único que día a día nos va a ir sacando, empujando para no perder el aliento, para no cansarnos, para no dejarnos llevar simplemente por una marea que está en permanente funcionamiento por los ventiladores mediáticos y propagandísticos. Y nada más, muchísimas gracias por su atención y ahora pues les voy a hablar pues, de Rais. He hablado de su libro, voy a hablar de Rais, luego hablaré también un poquitín de René. Pero permiten que te demos un aplauso, ¿no? Se lo ha currado, ¿eh? Me dan un poco de apuro esas cosas. Bueno, pues Ray Usson, pues ya sabemos que es un destacado experto en el pensamiento crítico y este libro es una muestra potentísima de ello y que está un pensamiento crítico aplicado precisamente a la transformación de personas y organizaciones. Ese es su trabajo profesional. Se licenció en Filosofía por la Universidad de Barcelona y complementó su formación con diversos cursos de administración de empresas e instituciones de prestigio como ESADE y Babson College. Ha profundizado en áreas de ingeniería del software y ciberinteligencia y yo doy fe de ello. Es una máquina con los ordenadores, yo me quedo muy perplejo, vamos, sabe. Su trayectoria profesional es amplia y diversa, se sabe también, ha ejercido como profesor de filosofía en el bachillerato, de informática en la formación profesional también, ha sido profesor universitario en la ciencia de políticas e investigador en el CIRIT y ha colaborado con muchísimas instituciones internacionales, ¿no? En el ámbito privado pues, ha desarrollado proyectos enfocados siempre a la transformación digital y a la dirección y al desarrollo de equipos. Como autor, además de este libro, que es su última obra, bueno, ya penúltima, pues
está a punto, creo Tengo que un tiene contrato. a punto de salir uno, ¿no? Ya sacó otro, también siempre en esa línea de su compromiso con el pensamiento crítico, sacó otro libro que es Aprende a pensar como un gurú, donde presenta pues las 10 fuerzas del pensamiento crítico transformador, y otro que es Filosofía para directivos, que aborda la importancia de las competencias filosóficas en el liderazgo moderno. Yo creo que pues globalismo, como hemos dicho, pues al final trata, ¿no?, de cómo reconstruir, como ya he dicho, las civilizaciones desde el borde del abismo global, ¿no? Esta es, digamos, un poco la base de lo que es el libro, ¿no? Y bueno, pues además de su labor académica y literaria, pues es también conferenciante y consultor, y muy centrado en fomentar habilidades de pensamiento crítico, como hemos dicho. Se ve que es su eje, ¿cómo se dice? La cursilada del leitmotiv de su vida, ¿no? Esta cosa tan repipi, como si no tuviéramos palabras en español, ¿no? Y nada más, este es Ray Busson, su obra, su esfuerzo, su dedicación, su tiempo, y al final pues los frutos de su vida, que es lo que ocurre en este libro, ¿no? En el caso de Roger Domingo, pues este señor es un señor también muy potente, donde lo tenemos aquí. No lo voy a leer todo porque si no sería terrible, pero sí por lo menos dar las pinceladas más importantes. Que he venido a hablar de mi libro, Que has venido a hablar de tu libro, por eso. Y lo vamos a hacer ahora, ya lo verás. Estabas tardando en quejarte, No sé, alguna preguntilla. Bueno, sobre todo Roger Domingo tiene dos labores fundamentales. Es editor dentro de Planeta, con diferentes sellos, entre los que se encuentra pues Deusto, Gestión 2000, Alienta Editorial y para Dumies. Por lo tanto, es una persona que ha estado pues en trato con más de 1000 libros, desde luego muchos más de 1000 libros, me imagino, vamos, o sea, y por supuesto pues el trato con los autores. Quiero decir que yo como editor, y seguro que luego me corriges o me dices que es verdad, de los quizás los editores tenemos una suerte brutal, porque nos enriquecemos tremendamente con todos nuestros autores, porque nos hacen aportaciones intelectuales tremendas, nos hacen y nos generan una visión crítica de las cosas que nos enseñan y leemos, y somos muy afortunados en nuestra labor de editor. A mí por lo menos, como editor, es de las cosas que más me satisface, conocer a gente interesante, tratarme, y yo, en mi caso, como editor, diré que casi todos mis autores han llegado de una línea, por algo profesional, y hemos terminado en una relación de amistad. Así esto me pasa a mí con Rice, pero me pasa, pues podría decir, con el 95% de mis autores. O sea, mi relación con ellos es, al final, de muy buenos amigos, ¿no? Y de confianza y demás. Además de la labor que hace como editor Roger, tiene también una labor que a mí me parece interesantísima, que es el método MAPEA, ¿no? Este asunto, que es un sistema que él se encarga de enseñar a los autores dos cosas muy importantes. Primero, cómo enfocar más y mejor su libro, aunque luego él no vaya a ser el editor, no importa, él le enseña cómo enfocar mejor su libro y cómo debe de enfocar su libro de cara al editor o de cara a la editorial cuando quiere hacer esto, pues yo creo que precisamente, entre otras cosas, porque además ha sido el mentor de Rice, tiene razón de estar aquí, le conoce bien a Rice, conoce bien su obra, conoce bien su impulso, y por eso, precisamente, como editor y como el gestor de MAPEA, me parece que tiene mucho sentido que esté aquí con nosotros. Roger, Rice, vamos a organizar la presentación de la siguiente forma. Rice va a hacer una pequeña introducción también, ¿no? Y luego vamos a hacer... Sí, Roger, perdón, Roger. Sí, y luego le haremos algunas preguntas, a lo mejor... Vaya, que me van a dar por los dos lados, ¿no? No sé si te haremos alguna pregunta incómoda, pero la idea es eso, ¿no? El pensamiento crítico. Claro. Preguntas incómodas. A ver cómo salimos de esta. Bien. Adelante, Roger. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos, muchas gracias Humberto. En primer lugar, dar la enhorabuena a Humberto por haber demostrado su buen olfato al fichar el libro de
Rice, ficharlo, contratarlo y publicarlo, porque creo que el libro de Rice se no puede llegar en mejor momento. Si hemos visto las noticias estas 2 últimas semanas, estamos asistiendo en vivo y en directo a la destrucción del mundo global, ¿no? El mundo que hemos vivido, que hemos conocido, en el que hemos habitado desde la Segunda Guerra Mundial, estos 60 años de democracias liberales, etc. Y estamos viendo cómo se está haciendo añicos poco a poco, ¿no? Cuando venía por aquí decían en la radio, ¿no?, que China iba a poner un arancel del 104% y Trump contestaba y tal. Podemos decir que el mundo global, ¿no?, la globalización, que tal y como la hemos visto estos últimos años, ha saltado por los aires. Es decir, nada es igual desde la semana pasada, cuando Trump anunció los aranceles a todos los países del mundo con esa pompa que le caracteriza, y nada va a ser igual. Nada va a ser igual, las cosas van a cambiar muy significativamente. Con lo cual el libro titulado Postglobalismo, y que en efecto trata estos temas, pues evidentemente no sé si el timing ha sido intencionado, no sé si teníais línea directa con la Casa Blanca, pero bueno, mejor imposible. No sé tampoco, Rice, si ese posglobalismo que vamos a vivir es el posglobalismo que tú reflejas en el libro y que tú desearías. Me temo que no, que no, ¿eh? Porque tú hablas de un posglobalismo, o mejor dicho, de cómo superar el globalismo, pero con unas recetas radicalmente distintas a las recetas de Trump. Pero, sea como fuere, sí que es cierto que hemos entrado de lleno, ha cambiado de era, estamos en el posglobalismo. Tenía toda la razón Humberto cuando decía que es el primer libro sobre posglobalismo, y hay una serie de cosas de las que comentas en el libro que nos ayudan a entender qué veremos a partir de ahora, ¿no? Entramos en una fase nueva, una película que todavía no hemos visto, y en el libro cuentas 2 cosas que me parece que son de interés, que es, por un lado, cómo hemos llegado hasta aquí, qué ha pasado estos últimos años para que llegáramos hasta aquí, y sobre todo cómo podemos hacer tanto desde un punto de vista individual como particulares, como ciudadanos, como contaba también Humberto, y desde un punto de vista colectivo, para que las cosas no vuelvan a ser como eran, sobre todo en aquellos aspectos más dañinos para la libertad del individuo o las circunstancias particulares del individuo, con lo cual me parece un libro muy interesante. Has acertado de lleno, Rice, y creo que va a ser un libro de los que se va a hablar, ¿no? Bueno, ya estás haciendo muchas entrevistas y tal. Las preguntas empiezo yo, Humberto, empiezas tú. ¿Y qué eras? Bueno, pues ya sigo y así, porque así enlazo. No, a mí lo que me gustaría empezar con el debate es que nos hicieras Rice, un minuto y resultado de esa bomba de relojería que ha ordenado Trump. Básicamente, ¿cuál es tu opinión? Es decir, Trump ha hecho esto, o sea, ha subido los aranceles como una forma de negociación, de decir, oye, yo quiero empezar a negociar porque el status quo no me conviene, arrojo la bomba y a partir de ahora empezamos a negociar. Que parece una opción plausible en tanto en cuanto es la forma que tiene Trump de negociar, ¿no? Empezar siempre en una posición ya ganadora. ¿Se trata de esto? ¿Se trata, en cambio, de forzar simplemente a la Fed de que baje los tipos? Es decir, darles el miedo de que baje los tipos, y simplemente lo único que quiere es bajar tipos y al mismo tiempo ingresar más dinero por los aranceles. O luego hay otra posibilidad que yo tampoco descartaría, pero me gustaría saber tu opinión, y es que él sepa que todo lo que está haciendo va a provocar una recesión, pero que en el fondo ya le parezca bien, porque su objetivo final sea reducir la deuda pública de Estados Unidos. Y poder decir, dentro de 4 años, oye, hace 4 años, cuando me votasteis, había ahora, no sé si tenéis en la cabeza la imagen de la deuda pública, es un número con muchísimos ceros, ¿no? Además va subiendo continuamente, es algo completamente impagable, y que él pueda decir, oye, 4 años después, recesión mediante, en efecto, pero que era la medicina que nos teníamos que tomar, yo he conseguido rebajar la deuda y sanear la economía de Estados Unidos, con lo cual soy el mejor candidato para un nuevo mandato.
En el fondo lo que quiere Esto lo es un quiere, nuevo mandato. sí. Claro, la cosa es, ¿por qué lo hace justo ahora y tan abruptamente? Y igual es porque sabe que tiene 4 años. Y además tiene 4 años en los que sus partidarios no van a incendiar las calles. El índice de popularidad, que es como se miden las cosas en Estados Unidos, no va a bajar mucho. Porque su gente, Sí, sí, aunque de se acuerdo. vean afectados, y todos, por ejemplo, en Estados Unidos casi todo el mundo invierte en bolsa, por tanto todo el mundo ha perdido dinero esta semana, y seguramente mucho. Aún así les seguirán apoyando. Con lo cual, una hipótesis que más se me ocurre es que simplemente quiera que por forzar la recesión, conseguir rebajar la deuda pública y de este modo tener mejores cartas para presentarse a un nuevo mandato diciendo soy la única persona capaz. Pero en cualquier caso, ¿cuál sería, Raiz, tu minuto y resultado de lo que está ocurriendo? Bien, bueno, me he comprometido a hacer respuestas cortas, pero quizás requiere un poquito de preámbulo. Todo lo que has dicho es cierto, ¿no? Y ahora lo vamos a explicar, pero la primera cosa para contextualizar es que, bueno, lo que explico en el libro es un poco de, vamos a decir así, que el mundo se divide, por simplificar, entre globalistas y antiglobalistas, ¿no? Entonces, no entre izquierdas y derechas, no entre países, ¿no? No es tan relevante como esta diferencia que son como dos estrategias de poder, ¿no? Hay muchas más, pero bueno, por simplificar. Entonces, Trump, digamos, accede al poder con una postura totalmente antiglobalista, ¿no? Y desplaza, pues, a globalistas que estaban en el poder, que están sobre todo anclados en Europa, y esto lo vamos viendo en cuanto ha entrado Trump, pues resulta que Europa ahora es más belicista que nadie, cuanto antes lo era pues la administración Biden, bueno, ese tipo de cosas. Y Trump está demostrando, digamos, todo ese programa que ha hecho con la Heritage Foundation, que ha sido el think tank que ha utilizado Trump para hacer su programa electoral, y que entre sus cosas antiglobalistas estaba desmontar la agenda woke, que lo ha hecho, y también luchar contra el deep state, que es lo que está haciendo Elon Musk. Pero hay un gran desafío y es el tema monetario. Digamos, en todo lo que hablo del globalismo se basa sobre todo en el control monetario internacional a través del dólar, pero no porque sea americano, porque de hecho la Fed es un banco privado de bancos americanos, algunos de los cuales pertenecen a familias europeas de hace siglos. Pero bueno, dicho esto, entonces, claro, todos los presidentes norteamericanos que se han opuesto, digamos, a este tipo de control monetario, como fue Lincoln en su día, que tenía unos billetes que se llaman greenbacks, que los hacía el gobierno americano, por entendernos, no lo hacían los bancos, pues todos han muerto asesinados. Kennedy también, digamos, intentó hacer las cosas, y a Trump pues ya le han avisado porque le han intentado matar 3 veces, ¿no? Con lo cual, en este tema, pues tiene que irse con cuidado. Y ese cuidado es lo que, para mí, justifica esta estrategia, que tienes toda la razón, digamos, este órdago de los aranceles es, obviamente, para entrar al final en una recesión que se puede permitir porque tiene 4 años para arreglarlo y él calcula que va a poder hacerlo. Bajar las bolsas, que es el mensaje espectacular, el mundo se hunde, ¿no? Luego también forzar negociaciones interesantes con todos los países, con la Unión Europea también. Y obviamente tiene ese problema de la deuda a corto plazo, vamos a decir así, y por lo tanto le interesa que la Fed baje los tipos. La Fed obviamente ya antes de que tomara el mandato pues ya le ha dicho que no, por lo tanto la tiene que forzar y la está forzando y yo creo que lo va a conseguir. Pero también está, digamos, para que les salga más barato, digamos, todos los intereses de deuda, pero también está intentando, bueno, obviamente porque todo va junto, revaluar las otras monedas, ¿no? Devaluar un poco el dólar, porque también eso desmonta otros proyectos monetarios que hay en curso. El primero, el de los BRICS, digamos, BRICS Plus, digamos, capitaneado por China, que tienen también su moneda digital, sus sistemas de intercambio de transacciones a nivel mundial, pero que es muy débil y con esto Estados Unidos pues fuerza que se siga comerciando en dólares. Y luego también todo el tema de las criptomonedas, tokens y todo este tipo de cosas nuevas que se está haciendo muy fuerte. Y por lo tanto, pues hay también, bueno, ese movimiento, aunque aparentemente pues Trump es crypto-friendly, lo que se llama, ¿no? Es bastante tolerante, pero veremos qué pasa en el futuro. Yo creo que el dólar digital sí que se va a implantar, ¿no? Entonces,
a lo mejor en última instancia Trump quiere también desmontar todo esto de la Fed, pero otra cosa es que pueda y claro, tiene que negociar y se dedica pues más a otras cosas. Pero básicamente todo lo que está pasando se explica por un movimiento monetario. Bueno, solamente una salvedad, que Trump no puede ir a por otro segundo mandato, porque ya ha tenido uno primero. Está en su segundo mandato. No, Pero lo quiere cambiar. Lo quiere cambiar. Bueno, eso ya es otra cosa. Sí, No, sí, no, eso es cierto. se lo quiere cambiar y si se presenta como el gran adalid del cambio, puede que se lo permitan. Incluso, pues, nada, como Pedro Sánchez. Bien, pues yo quería preguntarte, que a lo mejor tiene algo de razón con esto que estamos hablando, ¿no? Sí, sí, sí. El globalismo, ¿por qué ha generado esta crisis en las democracias occidentales? O no, a lo mejor no es el globalismo lo que lo ha provocado, pero yo intuyo que sí, por lo que dices en el libro. Bueno, lo que explico en el libro, como muy bien habéis dicho, es primero pues analizamos la situación, digamos, recogiendo pues algunos puntos así, digamos, para que todo el mundo lo entienda, ¿no? Pues esto de cada día somos más pobres, crisis de valores, la educación, etcétera. Luego intento explicar cómo funciona este sistema globalista, que básicamente es un sistema de dominio que podemos, digamos, tirar para atrás hasta, no sé, hasta la época romana, si queremos. Pero bueno, lo más sensato es, históricamente, después de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando surgen todas estas instituciones internacionales y que de alguna manera pues se crea, digamos, la globalización, una de las varias globalizaciones, la última globalización, y también pues este sistema de dominio global de los globalistas, que son, digamos, una plutocracia internacional, básicamente pues banqueros y grandes familias y tal, que intenta controlarlo todo a través de el control del dinero, de los bancos centrales, y de hecho hay un banco central de los bancos centrales, que es el Banco Internacional de Pagos, digamos en Suiza, que es el que controla toda esta orquestación internacional, ¿no? Entonces, este sistema pues ha funcionado durante un tiempo y ahora pues no funciona. Digamos, todas estas expansiones monetarias, ¿no? Esto que se llama de imprimir billetes, ¿no? Que hace la Unión Europea, lo hace muy bien, los americanos más, pero ellos tienen pues toda una contrapartida, ¿no? Como es su ejército, su economía, el petróleo, etcétera. Pues entonces todo este sistema pues hace que el crecimiento económico, por ejemplo, pues es falso, porque está como provocado, digamos, por esta expansión monetaria y por lo tanto la realidad es que la economía real, vamos a decir, decrece y con ello también nuestra riqueza, o al menos de la gran mayoría de gente, ¿no? Entonces, este sistema, pues por eso en el libro pues hablo de ese escenario postglobalista donde hay varias posibilidades. Sería el globalismo 2.0, que sería pues cómo los globalistas arreglan toda esta situación o con qué crisis, ¿no? Con una guerra o varias alternativas. Y luego otras, también la que yo propongo, que como pues bueno, podemos quizás luego hablar, pues basada más en la tecnología, ¿no? En blockchain, en este tipo de cosas, ¿no? Y sobre todo tomándose en serio pues la energía, que es de lo que no se habla, pero que es lo fundamental en toda la sociedad. Entonces, yo diría que sí, que está en crisis y que la causa es porque han estirado hasta un máximo que ya no funciona. La semana pasada, Raiz, tuvimos esto que estamos hablando, ¿no? El órdago de Trump sobre aranceles, pero es que la semana anterior la conversación giraba alrededor de la posible guerra, ¿no? Y de la posible, incluso desde la Unión Europea, ¿no? Nos animaron a hacer un kit de salvamiento y tal. En el libro hablas mucho de la posibilidad de una guerra nuclear, ¿no? Cuéntanos cuál es tu opinión al respecto y qué posibilidades reales hay de que realmente haya un ataque o una guerra nuclear. Wow. Sí, es una buena pregunta. Hombre, la verdad es que obviamente no tengo la bola de cristal, pero entre los diversos, digamos, facciones, vamos a decir así, de la gente realmente poderosa, obviamente sobre todo de los globalistas y todo esto, se trabaja con escenarios, simulaciones
no solo de guerras nucleares tácticas, ¿no? Que es esto que a lo mejor pues Rusia, por ejemplo, podría tirar una bomba sobre Berlín y se quedaría acotado allí. Además, estas nuevas armas nucleares no tienen, digamos, todo lo que es el fallout, el tema de residuos radiactivos como antes, ¿no? Desaparece con mucha más rapidez y todo esto. Sino de una guerra nuclear que sería estratégica, ¿no? Digamos, de misiles más potentes, donde el hemisferio norte sería el que tendría, digamos, las consecuencias, ¿no? Las simulaciones dicen, pues bueno, pues Europa, Rusia, todo esto sería al garete. Y todo lo que es el invierno nuclear sería más por el hemisferio norte, por eso todos los ricos están haciendo pues, sus búnkers en Nueva Zelanda, ¿sabes? Con 22 pisos de profundidad o cosas bestiales que están haciendo allí o en la Patagonia. Digamos que se calcula que por el clima y todo esto, todo el hemisferio sur no se vería afectado. Entonces, hay gente que no quiere, ¿no? Por ejemplo, Trump está, digamos, con gente que está intentando que eso no pasara, sobre todo, pues, a través de provocaciones en la guerra de Ucrania. Pero sin duda la posibilidad está allí y hay gente, halcones, vamos a llamarles así, gente digamos que está dispuesta a, digamos, a eso, ¿no? Entonces una probabilidad está cerca y además, bueno, en este especie de reloj que hay, ¿no? De cuán cerca estamos de un evento nuclear, pues nunca hemos estado tan cerca, ¿no? Mi confianza es que esto no ocurra, pero ya digo, hay gente, digamos, muy mala que sí que se lo está planteando. Bueno, esto, el tema el tema nuclear, el tema económico, el tema del euro digital, el dólar digital que has comentado tú también, que sobre el tema del euro digital nos lo venden como el adalid de nuestras mejoras, nuestras comodidades, de la sencillez de nuestra vida, de tener siempre un control perfecto de lo que tenemos y demás, cuando realmente lo que es un perfecto control de nosotros mismos, ¿no? Que nos van a tenernos controlados, ¿no? Pero yo creo que todo esto viene, entre otras cosas, porque ese globalismo, una de las cosas que ha ido puliendo, erosionando permanentemente, ha sido, para empezar, la soberanía de los países, que de hecho Arias Cañete, cuando era entonces eurodiputado, una especie de ministro de Medio Ambiente allí en Bruselas, ¿no? Dijo que sí, que efectivamente que habíamos cedido mucha soberanía nacional y mucha más que vamos a ceder, ¿no? Y tenía razón, ha pasado, ¿no? Pero no solamente, claro, o sea, esa soberanía nacional pues termina puliendo lógicamente la soberanía cultural y como ende la moral de nuestras ciudades. Esto es así, esto es un efecto dominó. ¿Y por qué? Bueno, vamos a ver, como yo explico todo, la base de todo es el tema monetario, ¿no? Digamos, al final el poder, digamos, por ejemplo, esto de la pérdida de soberanía es una cosa que yo he enseñado a mis alumnos de ciencia política en los años 90, cuando no estábamos ni en la Unión Europea. Porque todos estos organismos internacionales, el FMI, el Banco Mundial, etcétera, son herramientas para, digamos, acabar con la soberanía nacional. Una pregunta sobre eso. Ah, vale. Y bueno, y entonces, pues bueno, el tema monetario lo que hace es, por ejemplo, estas expansiones monetarias, lo que te permiten es tener un excedente, digamos, de dinero, aparte de extraer de la gente, digamos, que produce valor, que produce riqueza, que son los trabajadores y los empresarios, digamos, trasladarlo, digamos, a las élites, rentistas, banqueros, digamos, gente que es como eso que llamamos neofeudalismo, ¿no? Entonces, eso es lo primero. ¿Y qué hace esa gente con ese dinero? Pues bueno, como BlackRock, por ejemplo, o Vanguard, toman posiciones en todas las multinacionales, corporaciones importantes del mundo para controlar todo lo que se hace, medios de comunicación, recursos energéticos, etcétera. Otra cosa que se hace es con ese dinero enviarlo pues a fundaciones de fundaciones de fundaciones, como Soros, como USAID, por ejemplo, que se dedican también, pues a través de ONGs y de otras fundaciones, etcétera, pues
a hacer programas de ingeniería social, temas ideológicos, culturales, etcétera, ¿no? Es decir, que al final todos estos sistemas de dominio parten, digamos, de ese, lo que yo llamo totalitarismo monetario, ¿no? Y eso, pues uno dirá, bueno, pero si cada uno tiene su moneda ya, pero lo que explico para que la gente lo entienda es que durante el gobierno de Nixon se rompió el patrón oro, por lo tanto, vamos a decir, hasta el dólar, digamos, dejó de tener una paridad, de tener una contrapartida con el oro, por lo tanto, la paridad era consigo mismo, ¿no? Y el mundo vive ahora pues en la paridad dólar. Realmente el sistema que hay es todo es moneda de reserva internacional y por lo tanto el euro, cualquier moneda del mundo que interacciona depende del dólar. Esa es la realidad. Y entonces este es el sistema de dominio mundial y a partir de ahí, pues de esos excedentes monetarios se pueden aprovechar para muchas cosas que antes no se aprovechaban. Y por eso en las últimas décadas estamos viendo ese deterioro de las instituciones democráticas, que parece que todo el mundo está comprado, digamos, de derechas y de izquierdas, dice, pero ¿qué hace esta gente? Menos caso a los ciudadanos, hacen cualquier cosa, ¿no? Bueno, pues esto se explica porque pues, hay mucho dinero invertido en todo eso, porque es dinero creado de la nada o extraído de la gente, digamos, que produce valor y aprovechado en otras cosas porque hay un plan. Sin caer en conspiranoias. Claro, este es el problema. Si veis, por ejemplo, en mi libro intento todo basarlo en datos, argumentos, autores, etcétera, porque estás muy cercano en esto, pero bueno, como se ve cada día, muchas de estas cosas conspiranoicas al final se van verificando. Uy, todo lo que pasó con el COVID, uy, pues no, ahora que resulta que las farmacéuticas, pues parece que ya sabían que no sé qué tal, pues bueno. Bueno, esta mañana oía yo a Fernando Paz que hablaba sobre el tema de los aranceles, ¿no? La realidad de los aranceles y demás, no lo que te cuentan, y entonces decía, todos aquellos que dicen ilusionadamente que el dato mata relato están equivocados. Solo el relato mata al relato, o sea, siempre hay un relato que destruye al anterior o que crea o refuerza al que existe, ¿no? Y esa es la verdad, o sea, ya porque una de las cosas que nos ha sucedido, entre otras muchas, una de las cosas que nos sucede en estas sociedades es que lo objetivo ya no vale. Estamos en la era del subjetivismo, por eso es posible que haya gente que diga con toda la fuerza del mundo, yo he nacido en un cuerpo equivocado, porque es una concepción de sí mismo totalmente subjetiva. No importa la ciencia, no importa la biología, no importa la apariencia, no importa solo importa lo que yo diga de lo que yo diga, ¿no? Y esto tiene mucho que ver exactamente con esto que estás diciendo, ¿no? ¿Tienes alguna pregunta más? Sí, Rais, te quería preguntar, una de las patas del libro, como ahora estabas comentando, es el modelo monetario. Y otra de las patas es el modelo energético. Sí, señor. Comentas en el libro, creo que muy acertadamente, que el futuro del mundo dependerá del futuro de la energía, de lo accesible que sea, lo cara que sea, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál es tu visión de futuro? Lo cuentas muy bien en el libro para tener ahora ahí una aproximación. ¿Cuándo se acabará el petróleo? ¿Es el fracking un sustituto plausible a medida que, digamos, los costes de extracción se reduzcan? Por ejemplo, en Vaca Muerta, en Argentina, ese tipo de sitios donde sabemos que hay, ¿no? Pero todavía no se ha empezado a invertir. Luego las marginas, lo que se llaman energías verdes, hasta qué punto son sostenibles. El futuro de la energía nuclear. En algún momento Alemania cambiará de opinión y con ello permitirá que el resto de países también cambien, ¿no? Pues, como España, ¿no? Que está un poco a la espera, no quiere hacer el cambio hasta que no cambie Alemania. Cuéntanos un poquito cuál es este futuro energético que nos espera. Sí, por ejemplo, dentro de mi análisis, ¿no? que se centra en esto, en energía, poder y dinero, lo que tienen otros ensayistas o otros teóricos es que cuando haces análisis político sobre esto llegas a un límite y no puedes explicar más cosas. Llevas en el límite económico y ya está. Solo cuando relacionas las cosas y sobre todo tienes en relación con la energía, realmente puedes ver cómo se articula todo esto, ¿no?
bueno, respondo a tu pregunta. Entonces, la energía es algo que no se habla mucho, digamos, los gobiernos no intentan hacer relatos sobre esto, pero es el tema fundamental y yo lo explico en un contexto que es muy fácil de entender, que así se quitan muchos mitos, que es el tema de que pues bueno, las personas, la sociedad humana, pues es una máquina energética, ¿no? Digamos, extraemos energía, de alguna manera la transformamos, ¿no? Creamos trabajo, hacemos cosas con ella y creamos residuos. Y esto pasa en todo el universo. Lo hacen las galaxias, las estrellas, las plantas, los animales y las personas, y siempre será así. Por eso es la ley de la física, el segundo principio de la termodinámica, y esto hay que tenerlo claro. Entonces, la economía también funciona así, termodinámicamente. Y esto es algo que se esconde. Entonces, algún momento tendremos que crear un patrón dinerario basado en la energía, porque lo demás es hacer trampas al solitario. Porque todo lo que hacemos como actividad humana, tanto individual como colectiva, depende de la energía. Entonces, las fuentes de energías son abundantes. Y digamos que incluso para los 8.000 millones de habitantes de la Tierra podemos, digamos, durar bastantes años. Es bastante controversial decir cuándo, ¿no? Pero lo que sí es indudable es dos cosas, ¿no? Primero, lo que decías de las energías renovables no es ningún sustituto de las energías fósiles. Primero, porque tienen unas limitaciones físicas, no tecnológicas, físicas, es decir, tú de una placa solar, aunque tengas una tecnología 100.000 veces mejor que la de hoy, solo puedes extraer un 30% por una ley física digamos, de rayos solares, vamos a decir. Lo mismo pasa con los aerogeneradores, hay un límite. Igual que los motores atmosféricos también tienen un límite, aunque sea perfecto, no haya ningún fallo en el combustible, etcétera, solo pueden hacer hasta cierto punto esa transformación energética. Y eso sin hablar de temas de almacenamiento y distribución, que las renovables tienen muchísimos problemas, ¿no? Entonces las renovables hay que obviamente invertir todo lo que sea, a expandir, por supuesto, son mucho más limpias, pero no tienen una densidad energética que nos permita vivir con ello, y para casi todos los procesos como hacer placas solares o aerogeneradores necesitamos combustibles fósiles, sí o sí. Por lo tanto, nuestra civilización, al menos a día de hoy, no puede prescindir de esto. Entonces lo que pasa, lo que sí es cierto es que la energía, aunque sea abundante, cada día nos cuesta más sacarla, digamos, extraerla, aprovecharnos de ella. Ese es el gran drama humano, digamos, en el corto plazo. Es decir, que, por ejemplo, hace, digamos, no sé, 50, 60 años, extraer un barril de petróleo, pues digamos, con la energía equivalente a un barril de petróleo podíamos sacar 100. Pero hoy en día sacamos 10. Entonces, es decir, nos cuesta más profundidad, fracking, otras técnicas, bolsas que están más profundas, etcétera, mezcladas con otros gases, etcétera. Entonces, esto, claro, hace que eso es un problema que pasa con el petróleo, con el gas, con el uranio, con todas nuestras fuentes energéticas. Y esto, pues, describe un panorama más complicado para la humanidad, y eso es lo que es el auténtico reto de la humanidad como futuro, digamos, para todos, el intentar buscar en nuevas fuentes de energía. Entonces, ¿dónde están esas posibles fuentes de energía? Obviamente nuclear, pero no basada en uranio, basada en otros componentes radioactivos, porque uranio también es escaso y es complicado de enriquecer. Luego también la minería lunar, que no parece un proyecto tan descabellado como irse a Marte, pero bueno, la minería lunar está lleno de helio 3, que es muy importante también para la computación cuántica y todo esto. La inversión en ciencia base para intentar llegar a lo que sería lo ideal, que es la fusión nuclear, que nos permitiría pues casi una fuente inagotable, digamos, y la nuclear es la que hoy en día, la de fisión nuclear, tiene la mayor densidad energética, es decir, que por un esfuerzo energético, por un barril, sacamos 100.000. Es decir, esto solo lo tiene la nuclear. Por lo tanto, España y Europa sí o sí, hoy en día, tienen que ir al nuclear. Pero
digamos, repito, ¿no? Ese problema que tenemos de extraer energía no es un problema financiero, no es el dinero que nos cuesta, es un problema energético, ¿no? Si tú sacar un barril, el caso paradójico, te costara 2 barriles, es que no te lo puedes ni permitir, es absurdo. Entonces ya no extraes. Hay energía, pero no puedes acceder a ella. Y ese es el reto de la humanidad que tenemos, digamos, salir de esta. Entonces los globalistas tienen su plan, y es reducir la población, porque son neomalthusianos, y entonces, digamos, tener una distribución asimétrica de la energía, quedarse lo mejor para ellos, con sus planes transhumanistas, y lo demás para el resto. Pues decía, y casi acabamos, a no ser que tú tengas alguna pregunta más, Roger. No. ¿No? Pues decíamos antes de ciertas organizaciones, ¿no? Estas estructuras transnacionales que nadie vota, que nadie elige, que no son democráticas, que sin embargo dirigen sin votos, pero con mucha voz, ¿no? Y que son pues estas organizaciones como la ONU, la Unión Europea, por ejemplo, Davos o el FMI, todas estas, ¿no? ¿Crees que hay margen real para una reacción soberanista y efectiva desde los Estados-nación? Para descolgarnos de ello. Sí, sí. Bueno, es una pregunta muy interesante. Digamos, para entendernos mejor, yo prefiero hablar de globalistas y antiglobalistas, porque los que tienen la soberanía son los globalistas. ¿Por qué? Porque son los que emiten moneda y realmente el soberano, el que tiene poder, es el que emite moneda. Ese es mi principio. Pero bueno, nos entendemos, ¿no? Yo creo que el soberanismo como el de Trump, por ejemplo, y también partidos españoles, es una opción táctica, vamos a decir así, absolutamente legítima y necesaria. Entonces yo lo veo, digamos, es la única cosa a corto plazo que nos puede salvar, pero como, digamos, como lo vemos, como es un fenómeno global, digamos, o todos esos países soberanistas también se unen, o si no, realmente están aplastados por el monetarismo, digamos, el totalitarismo monetario. Es muy difícil sobrevivir, ¿no? Grecia intentó, digamos, un poco independizarse, ¿no? E incluso revitalizar el dracma y todo esto, y los aplanaron, digamos, totalmente. Es decir, que la disidencia monetaria no se tolera, y aparte los presidentes americanos, Gaddafi también se lo cargaron porque intentó hacer una especie de, digamos, de moneda para toda África, digamos, con contrapartida de oro y todo esto, y esto no se puede hacer. O Saddam Hussein, que intentó comerciar el petróleo en euros en vez de dólares, ¿no? Todo eso no se puede tolerar. Entonces, por eso digo que el soberanismo está bien como oposición, porque, digamos, es lo único razonable, pero a largo plazo es diferente, ¿no? Entonces, bueno, yo propongo cosas que a lo mejor son idealistas, ¿no? Pero creo que a veces, en vez de el choque frontal, se trata de organizarse de otra manera, ¿no? Por ejemplo, la blockchain, todo esto que hablo de tokenización de la economía, pues puede parecer una cosa utópica, pero no lo es porque ya funciona. Es decir, no es que tengas que inventarte otro dólar o otro euro, no. Digamos, como es un sistema de intercambio de valor entre personas que no se fían unos de otras porque tienen un algoritmo matemático que les permite hacer esto, por ejemplo, pues yo que sé, en África hay lo que se llama un banco de plástico, ¿no? De la gente pobre que vive en esos sitios, ¿no? Descampados con plásticos, etcétera, pues a través de blockchain tienen una manera de intercambiar valor, que es esos plásticos por, digamos, víveres de primera necesidad. Entonces esto se está haciendo, y se está haciendo, es un sistema, al final es una moneda, porque un dinero que es una relación, no es una cosa, es una relación, digamos, y entonces pues todo eso se está haciendo. Entonces, si hay una comunidad, digamos, y entre los jóvenes, generación Z, hay comunidades muy fuertes, ¿no? Digamos, de criptomonedas y tokens, criptoactivos, que no son solo digitales, son también del mundo real, porque cualquier cosa se puede digitalizar. Pues yo creo que es una alternativa muy interesante, y que permite, al final, si hacemos esto los ciudadanos, emitimos moneda. Al final esto es lo que decía Hayek, ¿no? Yo soy un seguidor, digamos, muy grande de Hayek, sobre todo sus propuestas de lo que se llama desnacionalización de las monedas, que es de acabar con los bancos centrales, tipo Milei y todo eso, y es que la sociedad, sean ciudadanos, empresarios, organizaciones sociales,
pueden emitir moneda hoy en día gracias a blockchain. Y lo pueden hacer para cosas, digamos, pecuniarias o no pecuniarias. Es decir, que tú puedes, hay por ejemplo ecosistemas, vamos a llamarle así, de educación, donde por ejemplo no solo, digamos, un alumno puede comprar cursos, sino que el buen alumno es remunerado, digamos, con el dinero del ecosistema, ¿no? Estas cosas te las permite hacer esta tecnología. Entonces, es una manera, como antes de la digitalización existían lo que se llamaban las monedas alternativas, que es poco conocido, pero Suiza, por ejemplo, Brasil, hay muchos países, incluso en Estados Unidos, estos greenbacks, ¿no? Estos dólares, eran monedas que funcionaban, digamos, con la moneda oficial para ciertas cosas o para ciertos negocios, y eso ayuda a que la sociedad pueda ser autónoma en muchas cosas y construir valor y relaciones de valor diferentes. Entonces, yo creo que al menos como idea, al menos es muy buena idea, ¿no? Luego veremos hasta dónde llega. Bueno, yo creo que el libro, en serio, es un libro muy interesante, no solo habla de dinero, ¿eh? O sea, porque se ha concentrado mucho el asunto en el tema del dinero, se habla de muchas más cosas, muy humanas, de democracia, de la sociedad, de democracias, por ejemplo, se habla bastante, ¿no? O sea, cómo está de desgastada o no desgastada una democracia, ¿no? Sigue siendo el valor útil de vivir en sociedad o no, o sea, todo eso está muy interesante. Yo por eso les recomiendo vivamente el libro, veo que lo han comprado, se lo van a leer y lo van a leer con gusto, porque además está escrito muy amablemente, o sea, se lee rápido, ligeramente y con unas ideas madre buenísimas que generarán también más pensamientos en nosotros mismos, que eso es lo importante de un libro de este estilo. Pues muchísimas gracias, Rey, por todo. Gracias a vosotros y a los asistentes. Espero que os guste. No sé si alguno de ustedes quieren hacer alguna pregunta. No hay un tema que a mí me da la sensación que en los últimos años, y tú me dirás si sí o si no, se habla un poco menos, que es un poco el tema de las civilizaciones. Y en concreto, pues eso, la occidental islámica, ¿no? Parece ser que eso está ahí, pero nadie se mete, se habla de terrorismo a lo mejor y de cosas puntuales, pero no de esa posible encontronazo de cara al futuro. ¿Tú cómo lo ves? ¿Eso lo ves o crees que es un tema que está superado por factores más críticos o más actuales o más de moda o más urgentes? ¿Cómo lo ves tú el tinglao ese? ¿Existe ahí el peligro o no lo ves? Sí, sí. Por supuesto existe, lo hablo en el libro, el choque de civilizaciones. Esto es un hecho, digamos. Aunque me parece que es más una cosa provocada que real, provocada por, digamos, diferentes bandos, ¿eh? Pero, por ejemplo, todos los flujos migratorios, bueno, siempre ha habido flujos migratorios, pero muchos de los que están pasando desde hace pues, décadas están incentivados, ¿no? Y por lo tanto hay civilizaciones, digamos, muy incompatibles, digamos. Y entonces, pues, eso crea choques, pero sobre todo dentro de las mismas poblaciones, ¿no? En España, pues hay gente que piensa de una manera y gente que piensa de otra. Entonces ya lo primero es la división. Entonces, cuando se habla de crisis de valores, yo creo que es bastante inducida, ¿no? Digamos, se crea ese conflicto para destrozar valores que existen, ¿no? Digamos, no es que los valores por alguna razón se diluyen, ¿no? Y de hecho, bueno, pongo algunos datos, ¿no? Pues, por ejemplo, en el tema de religiones se mantiene bastante estable, digámoslo. Es decir, el cristianismo, por ejemplo, no es que ha bajado, digamos, no es que todos nos hemos convertido en ateos, no. Esto no está pasando. Lo sí es verdad que el Islam sí que aumenta, digamos, bastante, también porque tiene una tasa de natalidad muy elevada, mientras casi todas las demás decrecen, incluso por debajo de la tasa de reposición. Pero otra cosa es el terrorismo. Para mí el terrorismo, porque todos los terrorismos están manipulados e infiltrados, entonces ahí es un tema complejo, ¿no? Entonces, bueno, mejor dejarlo aparte. Pero es verdad que hay pues países islámicos con mucho dinero que tienen una política, ¿vale?
que en un momento dado podría ser más de consenso, pero ahora no lo es de crecimiento y un poco pues de invasión cultural y todo esto. Entonces sí existe este choque y probablemente pues habrá más en el futuro, ¿no? Digamos, y cada país lo resuelve de una manera, ¿no? Por ejemplo, en Asia no se tolera, o sea, digamos, solo hay una cultura, digamos. Eso sí, tú has ido, bueno, yo he ido a otros sitios, digamos, a nosotros se nos dice enseguida por cualquier cosa somos racistas y tal. Bueno, pues yo que he trabajado en África y he estado en China y todo eso, pues nunca me he sentido como un negro del apartheid como en estos sitios, ¿no? Pero bueno. Bueno, yo creo, en esta pregunta de este choque de civilizaciones, me parece a mí lo que pasa que se les ha ido de las manos. Una de las cosas que se ha permitido, inducido e incentivado esta migración específicamente islamista, tiene mucho que ver por dos razones. Primero, porque la religión musulmana es una religión fundamentalista, es decir, que es una religión política. Eso es muy importante. De hecho, en ningún país musulmán existe, bueno, por supuesto no existe una democracia, pero no existe un poder separado de lo religioso y de lo político. De hecho, está el imán, que lo es, las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Y ese concepto de gobierno lo llevan en la sangre y en las consecuencias totales de la vida cada uno de los musulmanes, ¿no? Esa inmigración en Europa, cuyas raíces son cristianas, y que una de las cosas que se pretende desde el globalismo, hablando de soberanías, una de las cosas que se pretende es precisamente anular, hacer desaparecer la identidad como persona en una sociedad. Esa identidad no me refiero de si vamos o no vamos a misa, no, porque hay una cosa que casi subyace en todos nosotros, y cuando digo todos nosotros me refiero a los occidentales, es una cultura cristiana. En España, sobre todo, cultura católica, y eso no significa que yo vaya a misa, sino que mis conceptos, mis parámetros, mi manera de entender y comprender y aceptar la vida es católica, porque llevamos muchas generaciones de esa manera. Eso mismo, gracias a la primera globalización, que fue hispanista, se desarrolló también en América, y ese mismo concepto sigue subsistiendo también en América. En Estados Unidos no, porque la base es protestante, anglosajona y puritana, ¿no? Y puritana me refiero a los propios puritanos, que eran los protestantes que llegaron allí los primeros, ¿no? Claro, cuando llegan aquí a Europa y introduzco una serie de personas con una cultura de choque absoluto, porque no hay capacidad de entendimiento, o sea, nos podremos llevar bien, pero no entendernos, ¿eh? Eso es muy importante. Y entonces lo que pretenden es anular ese cristianismo, proponiendo un concepto religioso, pero a mí me da la sensación de que ya los propios países europeos se están dando cuenta de que se les está yendo de las manos, porque lo que están es tomando el poder. El otro día leía la noticia de que el próximo ministro de Educación en Inglaterra es un tío con turbante, con perilla, y que cada uno puede vestir como quiera. Lo que quiero decir es que es un tío islamista y va a ejercer esa política religiosa como ministro de Educación en Inglaterra, ¿no? No sé, en Holanda, Bélgica y demás, todos estos países, ocurre lo mismo. Existe ya un partido musulmán que tiene casi la misma fuerza que el resto de los partidos. Eso es también un choque de proyectos civilizatorios, claro, ¿no? Y probablemente dentro de Occidente tenemos, digamos, gente poderosa como los masones, etcétera, que les interesa la destrucción del proyecto cristiano. Sí, eso por supuesto, eso por supuestísimo, ¿no? Pero bueno, o sea, que yo creo que son cosas de estas que uno se plantea, lo pone en marcha con miles de millones, y luego pues ya... Y luego... Bueno, Vicente tenía una pregunta. Sí, bueno, ante todo felicitarte y me pregunto cómo eres así de prolífico y la capacidad que tienes de
que sacas libros tan diferentes, tan potentes y algún día me contarás cómo lo haces, porque me fascina. No es así. Pues ya te dejo tranquilo porque todo eso son cosas que he trabajado durante toda mi vida. Imagino, ¿no? ¿Vale? Entonces ya te digo, empecé con esto de cuando era profe y tal, con el tema de la pérdida de soberanía por las organizaciones internacionales, que antes estaba solo, decía, había quizás, no sé, alguno más que decía estas tonterías. Y luego pues el tema del dinero, siempre me ha interesado mucho, ¿no? Entonces siempre he leído y todo esto y lo he ido integrando en mi blog, digamos, durante mucho tiempo he estado explicando cosas de ese tipo. Y ahora, gracias pues a Humberto y Secotti, he tenido la oportunidad de juntarlo todo y hacer un libro, ¿no? Por eso no es que lo he hecho en 4 meses, bueno, lo he escrito a lo mejor en 4 o 5 meses, pero es un trabajo que venía de lejos, ¿vale? Te felicito igualmente. Y los otros también, ¿sabes? Es decir, que también son cosas que pensamiento crítico y filosofía también llevo muchos años, ¿no? No son cosas. Las novelas sí que son cosas más rápidas, pero los ensayos no. Muy bien, pues gracias por aclararlo. Era un término que últimamente también he escuchado mucho, que es la globalización, ¿no? Que es como un híbrido entre ciertas cosas que van a permanecer globales y otras que vamos nuevo a localizarlas, ¿no? Consecuencia de lo que está pasando ahora con la caída, ¿no? De lo que hemos mencionado eso, perfecta pregunta, es la crisis de la globalización, más que el globalismo, ¿no? Globalización es un poco pues la internacionalización de la economía, la interconexión de la economía, etcétera. Claro, también que impulsada por los globalistas, por el globalismo, llega también a un límite y entonces por eso se habla, muchos decían, bueno, se acaba la globalización, hay muchas maneras de decirlo, ¿no? O esta combinación entre lo local y lo global, que es, bueno, pues algunas, por ejemplo, pues cadenas, ¿no?, de valor, ¿no?, pues que se han tenido que simplificar y todo esto, y deslocalizar porque no tiene sentido que todo esté globalizado. Se ha podido hacerlo porque había abundancia de energética, monetaria, etcétera, pero ahora está chocando con dificultades, ¿no? Entonces pues hay cosas que, es decir, todo lo financiero funciona perfectamente global, pero claro, hay cosas más locales, agricultura, etcétera, que a lo mejor no tiene sentido importar desde Chile manzanas teniéndolas aquí y todas esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, se está analizando un poco todo eso. Y bueno, y también en logística, temas más industriales y eso. Muchas gracias. Yo quería preguntar si... Yo sé, es que es interesantísima toda la explicación, pero es que tengo a las 9 Nada, una estáis conferencia. totalmente Y me tengo que perdonados. marchar. Pero felicidades mil, me ha encantado todo lo que habéis hablado, es espectacular. Te llamaré en un par de Sí, días vamos y hablamos. Vale. Y pido disculpas. Había una chica y luego tú, digamos, hasta luego, Alicia. Raquel. Bueno, dos preguntas que a lo mejor son cortas o no lo sé. No, es que sí que has dicho de las monedas, o sea, como de la gente, ¿no? Como Alternativas. Había antes, que yo no sé si seguirá existiendo, una cosa que era lo del banco del tiempo, ¿no? Que con un tiempo, bueno, que no sé si es lo mismo, ¿no? Era Bueno, para que me lo aclaras. Y luego la otra pregunta, que a lo mejor, no, pero claro, las ideas o sea, la resolución a los problemas que se plantean son como muy globales, ¿no? Porque claro, a mí se me escapa y digo, madre mía, la que se nos viene encima, ¿no? Pero digo, y una personita de a pie así, hay algo, bueno, o está en el libro, o es así como en plan más general, ¿no? De posicionarse políticamente y tal. Miras esas dos preguntas. Bueno, sobre la primera, digamos, sí, las monedas alternativas son otros tipos de intercambio de valor. El tema del banco de tiempo podría ser una de ellas, aunque es bastante ineficiente, porque es trueque. Entonces hay un tema muy de voluntad, pero que no refleja valor real de las cosas, ¿no? Yo te cambio una hora de inglés por una hora de informática, pero a lo mejor, vamos a decir, no tienen la misma densidad, porque para estudiar inglés o para estudiar informática necesitas tiempos diferentes, ¿no? O habilidades diferentes. Pero bueno, sin duda, si la gente le gusta, pero por ejemplo, ya digo, un país como Suiza, es decir, no cualquier cosa, pues tenía su moneda alternativa que funcionaba, digamos, al margen del franco suizo, digamos, pues a veces funciona por comunidades, para agricultores, o para una industria, o para un pueblo, etcétera, se intercambian esa moneda local, y entonces
se crea más riqueza. Hubo un profesor italiano que hizo un experimento, se inventó una moneda, lo hizo en un pueblo pequeño y dice, mira, esto vale el doble que la moneda que entonces era la lira italiana, y bueno, el pueblo empezó, digamos, a crecer, digamos, a ver más prosperidad económica, ¿no? Y eso te demuestra hasta qué punto la moneda, como que al final es una relación, ya digo, no es una cosa, es una relación entre personas, pues puede hacer milagros, ¿no? Bien hecho, ¿no? Si son iniciativas sociales, ¿no? Y sobre la otra cosa, pues bueno, sí, tienes razón de que obviamente me quedo en un terreno muy general, ya digo, yo no doy recetas ni programas políticos, digamos, no soy un activista, pero, digamos, trazo, digamos, escenarios y sobre todo la vía de solución que a mí me parece interesante, pero claro, los fenómenos sociales nadie los lidera, digamos, que son cosas que van a ir pasando. Quizás yo estoy un poco adelantado en esto, pero yo creo que la gente joven, yo lo que veo es que un chico que en su móvil tiene una aplicación para comprar bitcoins, no necesita al BBVA o a la Caixa, no le van a vender nada a esta gente. Él es propietario de su dinero y hace lo que quiere y como quiere y con sus amigos. Y esto es una de las cosas que también pasó en Grecia, ¿no? En Grecia, cuando hubo todos estos problemas económicos, ¿no? La gente se tiró al Bitcoin. En Chipre también, en muchos países que han tenido problemas económicos, la gente se ha tirado a comprar criptomonedas y vive de otra manera. Entonces, a medida que la gente lo va conociendo, con blockchain puedes hacer lo que quieras, ¿no? Por ejemplo, se están cogiendo casas y troceando, digamos, como si fueran acciones, lo que se llaman tokens, o sea, casas reales, físicas, y esto se vende, digamos, o se intercambia, se crea un mercado a través de Internet que no existía, que no existe, que ni siquiera tiene por qué funcionar con euros, ¿no? Entonces, todo ese tipo de iniciativas sociales que no son conflictivas con el euro, con el dólar, pues a lo mejor no permiten cambiar el sistema, pero nos permiten en pequeñas áreas vivir de otra manera, sin que nos, digamos, toquen los bemoles tanto. Sí, Yo quería por favor. preguntar si en eso del globalismo Sí. no hay una cierta también ideología que te desconecta de la realidad, que te hace renunciar a tu responsabilidad. Entonces a mí me llama mucho la atención el hecho de que se haya renunciado a algo tan obvio como la necesidad de tener hijos. O sea que yo creo que nuestra generación ha sido la primera en la historia de la humanidad que le han llegado a convencer de que no hace falta que tengas hijos. Tú no te preocupes, tú pagas tus impuestos, que el Estado ya se ocupará de ti. Entonces eso es algo que nunca había pasado. Entonces, y yo creo que esa sería un poco la verdadera globalización, el hecho de que una sociedad entera se trague algo y renuncie a su responsabilidad. Es decir, oye, tú tienes que sacar adelante tu vida, no la puedes dejar en manos de otro, ¿no? Y entonces, yo creo que globalmente somos la primera generación que ha renunciado a tener hijos porque se ha creído que no hacía falta. Yo creo que ese es un punto muy importante y estoy contigo, ¿no? En el sentido de que el globalismo o la globalización tampoco tendrían por qué ser negativos, ¿no? Es decir, yo creo que caminamos en principio como con esos temas como la energía, a que al final hay una especie humana y una humanidad que tiene unos problemas comunes y que se pueden resolver de una manera común. Entonces, evolucionar, digamos, a esa manera común de hacer las cosas, yo no lo veo mal. Eso tampoco quita que se tenga que renunciar a la soberanía nacional, pero los problemas gordos hay que atacarlos juntos, ¿no? Eso, lo que pasa que el problema es que la globalización y el globalismo está en manos de unas élites que tienen un plan. Y ese plan, como bien dices, es reducir la población. Y eso es con el aborto, con desincentivando digamos, todo lo que es la natalidad, con al final también las políticas woke, de género, etcétera, pues crean conflictos sociales internos y por lo tanto el que no sea necesaria la reproducción. Y eso hay gente que le puede gustar, pero está buscado, digamos, intencionadamente para provocar eso. Y luego muchos otros temas de ingeniería social, un poco que es como utilizar tecnología militar contra la propia población, que eso ya se hace desde décadas en muchos sentidos, en el tema del clima, en el tema cultural, en varios temas, pues la realidad es que en todo Occidente las tasas de natalidad están cayendo en picado. Y en picado, es decir, por debajo de la tasa de reposición. Eso quiere decir que Europa, si quiere revertir el problema, es que no puede hacerlo.
ya no es que llega tarde, es que no lo puedo hacer. Y lo que significa en términos físicos termodinámicos que baje la población es que nos vamos todos al garete. Porque es así, digamos, es como un declive. Es el gran reemplazo que llaman algunos. Claro. El gran reemplazo. Pero, ¿cuál es el plan de esta gente? ¿Es que son tontos, que quieren que moramos todos? No. Lo que ellos quieren es, por eso, el transhumanismo es la tabla de salvación para las élites, digamos, para cuando la gran mayoría de la población se vaya extinguiendo, ellos por medios artificiales podrán seguir viviendo y disfrutando de los recursos energéticos que no comparten. En la Patagonia. Pues muy En la bien. Patagonia. Pues muy bien, muchísimas gracias, Rais. Gracias a vosotros Muchas gracias. por aguantar. Buenas tardes. Muy agradecido.